Buenas. Esta es otra. Otro pelado y raspado. Se vino con todo el podcast. Familia, mucha gente está con la intriga. ¿Por qué el nombre pelado y raspado, Andrés? Están con la intriga, pero es que nosotros somos así, pelado y raspado. Porque vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar sin tabúes. La verdad que estamos felices de poder tener este espacio. Altar como ministerio no quiere solamente centrarse en hacer música. Nosotros somos mucho más que eso. Aunque Andrés sea un poquito picado, es un poco de eso lo que vamos a hablar hoy. Un poquito, él es de esos artistas bollones. Hoy hemos venido con un tema, pero este tema sí está salvaje. Estamos hablando de la gente que es bollona, picada, creída, prepotente, egocentrista. Hoy te vamos a dar duro, muchachito. Hoy vinimos con todo. Así que agárrense, pero porque vamos a darle con toda. Cinturones de seguridad. Cinturones de seguridad. Y aquí preparados. Aquí estamos en nuestra segunda edición, contentos con nuestro equipo de trabajo y esperando pues ese apoyo de ustedes. Entonces, vamos a darle la marcha. Cuéntamelo todo. Bueno, miren, estos enunciados de hoy están bien peligrosos. Vamos a empezar con el primer eslabón y es cuáles son esas personas egocentristas. Vamos a describirlos, ¿verdad? Porque es que tienen varios modos, por así decirlo. Y otra cosa que queremos aclarar es que no lo vamos a hacer solamente en el énfasis de los músicos, sino de todos los renglones profesionales que hay, de todas las ramas profesionales. En todos los gremios hay bolloncitos, hay artistas, hay esa gente que tiene el ego más grande del mundo. Que todos los demás. Entonces, mira, vamos a describirlo primero. Está esa persona, por lo menos, que es la primer característica de un bollón, que es que uno lo conoce desde cuando llegan, chay. Ellos llegan a una parte y ellos ya vienen con su bollonería, porque es que ellos tienen que caminar de una manera, ellos actúan, saludan de una manera. Ellos cuando te van a saludar a ti, ellos no te saludan normal, sino que ¿cómo está usted? Por encima. Por encima. Y te dan tocando de una vez el hombro. Ese es un prototipo de bollón. Sí. Está el otro bollón, que es un bollón que a mí me hace reír muchísimo, porque es aquella persona que se hace el humilde. Es la típica persona que tú vas a una reunión, Chay. Tiene cara de humilde, tiene ropa de humilde. Y cuando empieza a hablar, todo el tiempo es como que imagínate la situación cuando uno está en una reunión y entonces empiezan a describirse. Entonces llega y para describirse, él dice, este es un gran defecto que tengo. Y el defecto que tengo es que yo soy muy perfeccionalista. Una persona, perfeccionista. Eso. Tengo este defecto. Tengo este defecto. Perdonen mi perfección. Sí, pero este es el otro. Entonces, él es supuestamente muy humilde. Eso es una falsa humildad. Eso es una falsa humildad. Que tú la lees en las primeras dos frases. Ya tú dices, no. Sí, gracias por tu humildad, pero no. Exactamente. Y está obviamente aquel que está en ese proceso de enriquecerse, porque la verdad es que no es tan rico, porque por lo general no es una persona tan rica, que es un bollón porque cree que tiene mucha plata, ¿no? Entonces, cada vez que empieza una conversación, te va a empezar a decir cosas como que, ya yo estuve, si alguien por lo menos, ay, mira qué bonito Dubái, que no sé qué, yo estuve solicitando para ir allá, pero la verdad es que no me gustó, me pareció que los hoteles no eran muy buenos, y empieza a criticar los hoteles de Dubái sin conocer. Y entonces el prepotente de la plata, el prepotente que se cree ricachonzuelo. No solo eso, sino que hay gente que habla, ¿verdad? Habla de tener, alardean de tantas cosas. Y por ahí escuché una frase que me gustó mucho, ¿sabes? Últimamente la estoy utilizando mucho. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Oye, ¿verdad? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Bravo. Hay mucha gente que habla y tiene para... Todas las conversaciones giran en torno a sí mismos, ¿verdad? Entonces el ego, sí, yo sé de eso porque yo estuve ahí, yo pude comprar una vez alguna cosa de esas, pero no me gustó, como tú dices, yo fui a Dubái, pero no. Entonces empiezan a alardear y a presumir de cosas que jamás pasaron, que jamás tuvieron, y también son bollones, también son esas estrellita, ¿dónde estás? Ahora imagínate, ¿dónde dejamos a ese bollón
que es bollón porque conoce al alcalde. O al gobernador. Porque conoce al gobernador. O porque conoce a fulanito de tal, que no sé qué. Ese es otro nivel de bollonismo. Y entonces presumen de las relaciones que tienen. Exactamente. Dicen, no, es que yo soy amigo de Luis Sandoval. O sea, cuando Luis Sandoval imagínate. va a llamar a un amigo, me llamas a mí. Me llama a mí. Wow, tú eres Camilo, amigo. ese es Camilo. No, es que yo soy amigo de Romario. Y ves, pero ven acá, pero tú no eres Romario. No, pero es mi amigo. Es mi amigo. Hay gente que tiene problemas con eso. Pero ¿qué tal si empezamos con el primer enunciado? Yo creo que Listo. Quiero que tengamos esta primera pregunta y vamos a comenzar a desarrollar este tema que sé que está bastante picoso. Bueno, nuestra primera pregunta, sencilla. ¿En qué punto es sano tener un poco de ego y en qué punto es malo tener el ego? ¿Cuál es esa línea? Porque hay una línea, ¿verdad? Yo quizá pienso que más que sea bueno tener ego, yo pienso que quizá hay que saber diferenciar una cosa. Ego tenemos todos. Uh-huh. Todos tenemos ego, porque el ego es simplemente el yo, ¿verdad? Sí. Tu yo interior. Ese es tu ego, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre tener ego y el egocentrismo. ¿Ok? El egocentrista piensa que es el centro de absolutamente todo. Es el núcleo de absolutamente todo. Es lo más importante por encima de todo y de todos. Y todos ir en torno a él. Ese es un egocentrista. Entonces hay que hacer el paralelo y hay que tener en claro que no es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo tener amor propio, que es distinto. Uh-huh. Yo puedo tener amor propio y decir, bueno, bajo el concepto de mi autoestima, yo pienso que en mi amor propio yo estoy dispuesto a acceder a este tipo de cosas y a estas otras no, por amor propio, sin llevarme por delante a nadie. Párale bola. Vamos a pensar en ese punto para que nuestra gente de raspado y pelado entienda en qué momento yo soy esa persona que se está pasando de la raya. Porque es que lo que yo siempre he visto, por lo menos en la gente, es que porque uno nunca encuentra a la persona en la mitad. Uno siempre encuentra o el que se cree demasiado, ¿verdad? O uno siempre encuentra el que se cree muy poco. El acomplejado. Que también es malo. Podemos hablar de eso en otro podcast. Ajá, tenemos que hablar del acomplejado, del que está ahí, que no sé qué, y tú le estás diciendo, mira, tú eres bueno, tú tienes este talento. Es más falta de amor todavía propio tal. Pero resulta que, como siempre pero este es el paradigma, que es que la persona que está arriba nunca cree que está arriba. Y la persona que está abajo nunca cree que está abajo. Entonces, ¿Cómo es que es el ejemplo ahorita? Yo tengo un defecto. Es que soy muy perfeccionista. Me gusta la perfección. Y tengo ese... Entonces resulta que la persona va en ese punto de que va haciendo esa transición de amarse poquito a poco, y de repente llega hasta arriba. Pero busquemos ese punto medio en donde queremos que nuestros raspaopelaístas... ¡Wow! ¡Escucha! Siente que te estás transformando. Oye, ya tenemos un combo nuevo. Ya. Eso acaba de salir aquí. Entonces, van caminando nuestros raspaopeladitas y llegan ahí. Aquí está bien. No se pase de aquí para allá. ¿Cuál es ese punto, Chay? ¿Cuál es el punto en el que, oye, estoy bien de ego? Tengo el ego controlado. Tengo el ego controlado. Bajo control. Bueno, yo pienso que es bien difícil. Tú y yo, que somos artistas desde hace mucho tiempo, desde que tenemos uso de razón, hemos lidiado con nuestro ego y con nuestro egocentrismo. De verdad que yo vivo dándome una muñequera con el ego porque obviamente los artistas tenemos mucho de eso y se nos sale por los laditos de vez en cuando y quiere hacer de las suyas. Y yo pienso que puntos medios, André, tiene que ser cuando la persona está consciente de qué es ese amor propio, ¿verdad? Pero que él no es el centro del mundo y no es el centro de todas las cosas. O sea, si yo tengo que aprender a considerar a los demás. Mira que la palabra de Dios dice algo muy bonito. Ajá. Dice que nosotros debemos considerar a los demás no como iguales que nosotros, sino como superiores a nosotros mismos. Tú tienes que tener ese nivel de humildad tan bárbaro como lo tenía Cristo, como lo tenía Pablo, cuando son capaces de decir, considera a tu prójimo como superior a ti mismo. O sea, tú no puedes pensar que tú eres el centro y que todos tienen que servirte a ti. Tú tienes que estar dispuesto a ser servido, pero tienes que estar dispuesto para servir. Tienes que estar dispuesto para acceder, para no tener la razón. No hay razones absolutas. La razón siempre va a ser subjetiva. Y mira, recuerda por lo menos, antes de que sucediera
todo el merecumbé que le digo yo cuando viene ese momento. ¿El merecunqué? El merecumbé. Chanfle. El merecumbé cuando Jesucristo se lo iban a llevar allá para crucificarlo. Que lo que hizo Jesucristo fue lavarle los pies a todos sus discípulos. Después de eso no hay más nada. Claro. Y mira que Pedro, ¿te acuerdas que no quería? Era el rey del universo. Ajá. Y lo que hizo fue lavarle los pies a este poco pecuecudo. Sí, tenía que tener buena pecueca y polvo esos clientes, ¿viste? Esa sandalia de cuero que... Uy, papi. Tremendo. Vamos a saltarnos de una vez a la segunda pregunta porque está bastante ligada a esta. Y es, ¿qué debe hacer esa persona humilde con esa persona egocentrista? La persona humilde, ¿cómo debe proceder con esa persona egocentrista? Porque yo por lo menos, yo tengo un defecto. Y es que eres demasiado y es perfecto. Que yo soy demasiado perfeccionista. Es como yo una vez me equivoqué. Una vez que pensé que me había equivocado. Pero párale bola, yo tengo un problema que, hablando ya en el gremio de los músicos, Okay. Cada vez que estamos en un lugar, en una reunión, y hay muchos músicos ahí reunidos, y de repente hay un man que se la está tirando de mucho, de muy artista, que sabe mucho. Saca los pergaminos, ¿no? Y yo tengo unos cuantos cuentos por ahí. Los amigos míos que ya me conocen, Cristian, ellos saben un cuento de un personaje una vez en un ensayo que andaba zarando, el man estaba zarando. Sacó los pergaminos. Yo he tocado con... Yo he tocado, además yo estudié y dele. Y entonces el man estaba una cosa... Descubrí en la música... Resulta que estábamos haciendo un acorde que era enredado el acorde, ¿viste? Y el man estaba con su enredo pero dime el nombre del acorde, porque sabes que cuando uno está hablando con músicos que no tienen tanta trayectoria y tú vas a hacer un acorde enredado... Tanta profundidad. Entonces tú no te vas a poner que acorde semidisminuido, cuarto aumentada, tal. Entonces yo le decía, el bajo, tal nota, la guitarra, tal nota. Yo acostumbro a hacer eso para evitar esa incomodidad de que la persona no me entienda el dialecto. Y estaba este músico. Pero a mí dime el acorde como es, que no sé qué, tal. Entonces ahí es en donde viene mi defecto. Que yo cuando veo un músico demasiado alzado, aceitoso, me gusta aterrizarlo con un garrotazo. Hay que darle un garrotazo. Y se la está tirando el artista, vamos a darle su garrotazo. Y le voy diciendo, yo no me acuerdo qué acorde sería, pero le voy zampando el nombre ese enredado. Ese es un acorde semidisminuido con la quinta aumentada. Ahí pasó lo que te decía. Ahí pasó, André, lo que te decía. Ahí pasó lo que te decía ahorita, que nosotros lidiamos mucho con el egocentrismo. Ajá. Cuando tú ves que sacan las espuelas, entonces el ego tuyo se arma también. ¿No? Vamos a darle. Saca también el armamento. Ahí viene la pregunta. ¿Qué debe hacer una persona que es humilde, verdad? Lidiando con un egocentrista. Bueno, André, primero para poder responder eso tendríamos que llamar a un amigo. Está bien profunda la pregunta, no vayas a creer que está nada fácil. Porque como te decía ahorita, también nosotros lidiamos con eso permanentemente y es muy fuerte, pero para cuando tú me haces una pregunta a mí, yo enseguida la filtro por todo lo que yo he pasado. Un tipo que ha tenido su 16 de arrogancia, un tipo que ha pasado por todo eso, ¿verdad? Y que la única manera de poder entender que yo tenía un problema de egocentrismo fue al mirarme al espejo de Cristo. Tremendo. Esa fue la única manera de encontrar que sí estaba impregnado de esa arrogancia. Entonces, cuando me vi en el espejo de Cristo, me doy cuenta que el Rey del Universo, el único y verdadero Dios, el dueño, el creador de absolutamente todo, era un tipo capaz de tirarse al piso a lavarle los pies a sus discípulos que eran unos sinvergüenza. Claro. Era capaz de sentarse con los pecadores en la misma mesa. Era capaz de sentarse con un borracho. Yo pienso que esa tiene que ser la actitud de un tipo que tiene su ego bajo control. Claro. Poder tener la capacidad, un humilde ante un arrogante, lo que tiene que hacer es seguir siendo humilde. Y es más, mostrarse aún más humilde y más servicial. Porque no hay cosa que avergüence más a un arrogante que todo el mundo reconozca que está fuera de control, que su ego está fuera de control, que se le sale de la ropa. Muy bien. Raspao pelaístas. Aquí viene nuestro siguiente enunciado y dice, para mejorar en la música, Yay. En la música. En la música. Okay. Vamos a hacerlo musical. ¿Es necesario ser egocentrista? Para mejorar en la música, no. No hay necesidad de ser egocentrista. Yo pienso que volvemos al punto inicial. La diferencia está en el egocentrista y el amor por el ego, amor propio. Uh-huh. Que no es malo tener amor propio. Tú necesitas tener amor propio, necesitas tener una muy buena autoestima. Y la música, mis alumnos, mis aprendices saben
Valga la cuña, la mejor academia, la 440. Bárbaro. Ya ustedes saben cómo es la vuelta. La publicidad pagada. Por favor. Señoras y señores. A mis aprendices siempre les enseño. La música tiene un porcentaje muy alto. Muy alto. Si tú quieres aprender y si tú quieres proyectar seguridad, necesitas creer. Necesitas creerte. Darte ese plus de credibilidad, darte ese plus de, hey, sí, yo lo estoy haciendo bien, yo lo sé hacer bien. Claro que para eso se necesita estudiar. Claro. Para eso se necesita ensayar, para eso se necesita el tiempo de estudio personal, que hace parte del amor propio, viejo André. Eso tú lo tienes que saber muy bien. Un músico excelente jamás va a basar su talento en el empirismo. O sea, tú no puedes basar que, no, es que yo aprendí solo y entonces yo soy el mejor tocando acordeón porque es que yo aprendí solo. No. Tú puedes aprender solo hasta cierto punto, bebé. Tienes que estudiar. La estudiada va. Pero vamos a hablar raspado y pelado. Porque es que tenemos que ser realistas. En este momento yo me estoy yendo. Te está transformando. Estoy yendo, me voy a transformar. No. Siendo realistas, vamos a esa época. Porque no nos podemos ubicar en la realidad que tú tienes ahorita. Porque ahorita tú dices toda esa palabra bonita y toda esa vaina porque ya tú eres Chay. Ya ahorita tú cantas bien. Muy ahorita bien. tú no eres... ¡Ego! Ahorita tú no estás desafinando. Ya tú haces tus melismas, tú haces todos tus parapetos. Ajá, y yo también tengo mis vainitas. Pero es que estamos pensando en la madurez que tenemos ahorita de los 50 años. Claro, desde este punto. No, tampoco así. 50 tienes tú. Yo no paso de los 25. Pero párale bola a lo que voy. Vete ya a esa época en la que tú tenías 13, 12 años, que la mayoría de los músicos que conocíamos alrededor, todos eran mejores que nosotros. Totalmente. Y que cada vez que uno salía a cualquier parte, todo el mundo te decía una palabra bien bonita que todos recordamos mucho. Y mira el chambón eso. En ese momento, Chay, y ese es el momento del que muchos de los que nos están viendo tienen que estar, que no son la berraquera. Y no podemos negar que lo que nos motivó a estudiar en primera instancia, si tú te vas a ese recuerdo en primera instancia y uno es humilde para reconocerlo, lo que nos impulsó a ser mejores, yo quiero tocar más que este cotorro que está aquí. Total, yo te voy a contar, voy a tratar de ser breve para contarte una anécdota de que me hiciste transportar ahorita que me dijiste eso. No, vete a la época. Eso. Yo les voy a confesar algo aquí a todos mis raspapelaístas. Que bueno, no soy tan joven como pensaban. Yo tengo un amigo, nosotros tenemos un colega contemporáneo y es nuestro amigo Silvestre Dangón. Uy. Silvestre Dangón es contemporáneo con nosotros, él es de nuestra edad. Claro que sí. Y cuando yo tenía como 15, hace 2 años, tuve la oportunidad... Que Dios se apiade de tu alma embustera. Tuve la oportunididad de conocerlo. Lo conocí cuando era un gordito... gracioso. Bonachón, ¿verdad? Él es un tipo bien sencillo desde siempre, ¿sabes? Pero en esa época todos estábamos demasiado humildes. Sí, demasiado humildes en varios sentidos. Se vi llegar al clink, clink, clink. Pero fíjate que cuando yo lo conocí, yo apenas estaba aprendiendo. Tenía yo poquito tiempo de estar haciendo mis primeros pininos, pero primeritos pininos sin estudio, nada. Empírico. Y muchas veces nos reuníamos y el tipo cantaba tan lindo en esa época. Ya él era él. Claro, ¿entiendes? Ya se veía venir que era una estrella. Y cuando el tipo cantaba, que si yo estaba ahí cantando y el tipo llegaba y le decían que cantara, eso para mí era el tapón de la boca. Ya no va a cantar. ¿Sabes? ¿La canta tú? No, ya no va a cantar más. Eso no va a pasar. ¿Pero por qué no? Eso no va a pasar. Tremendo. Y yo le decía, canta tú. Canta tú porque tú... Yo te toco la guitarra. No, lo que sea, pero la guacharaca, pero no voy a cantar más. Porque yo escuchaba el timbre de voz del tipo y decía, no, o sea, lo mío está muy lejos. O sea, eso está años luz de lo que yo puedo hacer. Pero tú tienes razón en algo que dices. Y es que eso me motivó a mí. O sea, en vez de apagarme y de apocarme y de achantarme y decir, no, yo no voy a volver a cantar. Ese fue lo que me impulsó a mí decir, yo necesito algo más. O sea, con lo que tengo no es suficiente para llenar un plus de gustar, porque nosotros como artistas tenemos que entender y en eso tenemos que estar claros. Nosotros somos vendedores. Exacto. Nosotros para poder hacer nuestra música y que nuestra música la consuma, nosotros tenemos que saberla vender y tenemos que gustarle a la gente. Entonces yo decía,
A mí me decían la joven voz roncona del vallenato, porque entonces tenía una voz en pleno desarrollo, te puedes imaginar, se me iban los gallos y todo el asunto, y este tipo soltaba ese cañón y yo decía, no, por favor, no va a pasar. Pero eso me llevó a prepararme. Y el prepararme me llevó a ir madurando la idea de lo que podía ser mi talento. Exactamente. Entonces, conclusión, en ese momento tú vas a tropezarte con el ego, te vas a tropezar con eso, vas a tener ese impulso de ser mejor. Pero lo que tú necesitas cambiar en ese momento es que vas a transformar eso que es tu ego en algo bueno, en algo positivo, de que voy a ser mejor por mí porque lo necesito. Entonces, yo creo que esa vendría siendo como la conclusión de esta parte. Vamos para la siguiente pregunta, que dice así. Párale bola a esta vaina. ¿Cómo? Párale bola a esta vaina. ¿El dinero te ayuda a ser más egocentrista o te hace más humilde? Varón de Dios. Fíjate que hay una... Yo pienso que hay una mala idea de lo que es la humildad, André, porque a la gente dice, no, es que esa es gente humilde, porque es porque es de escasos recursos. Pero eso no siempre está ligado, porque yo conozco gente limpia con un egocentrismo, Híjole, pero... ¿Oíste? Oye, pero eso que acabas de decir es cierto. Fíjate que la gente que no tiene tanto dinero tienden a ser más altivos, porque las personas que yo he tenido la oportunidad de conocer que más dinero tienen son muy humildes. Que más ni cadena usan esos sinvergüenzas. En mi época había un dicho por ahí, que estaba uno de pelado decía, el que no ha visto a Dios, ve al diablo y se asusta. ¿Oíste? Entonces, mucha gente que no ha tenido nada nunca, lo que decíamos ahorita, dime de lo que presumes y te diré lo que carece. Mucha gente que no ha tenido nada siempre saca a relucir su egocentrismo. Y obviamente el dinero, cuando se consigue después, o sea, cuando tú no naciste en cuna de oro, sino que naciste en la de maderita, rayá, y de repente en algún momento de la vida diste un golpe de éxito, porque no existe la suerte, ¿verdad? Pero diste un golpe de éxito y listo, coronaste y empezaste a prosperar, empezaste a manejar recursos. Hay gente que le cambia, Además, decía mi papá, la plata es el diablo. Sí, señor. Mi papá decía, la plata es el demonio. Pero yo decía, ¿pero por qué dices eso tan feo, pa? Me decía, hijo, tú quieres conocer un mal corazón, dale plata. Dale plata. Una persona que no tenga plata y de repente coge plata, se le mete el diablo. Oye, es verdad, es verdad. No tiene que ser así, le decía, pero hijo, así es. Y el poder, Chay. O sea, hay gente que definitivamente no está capacitada para tener dinero y poder. Así es. Están en una posición y de repente reciben una bendición, un buen trabajo, un lugar alto y se les cambia el corazón. Son muy pocas las personas que yo conozco que después de ser personas humildes tienen altos cargos y mucho dinero y les cambia el corazón y cambian el número. Oye, yo te voy a dar una anécdota, fíjate. Suéltala. Una anécdota bien interesante. Resulta que para cuando Guzzi no era Guzzi, el famoso Guzzi que hoy conoces, en Bogotá yo era el acordeonero del Muñero, tocábamos los dos y matábamos moña en casita. De esas moñitas de 500,000 pesos la hora, Corá. 500,000 pesos, Guzzi. Guzzi, quien te ve ahora. 500,000 pesos. Ahora cobra $500,000. Y él tenía un Renault 19 y metíamos el sonido, íbamos y no sé qué. Entonces resulta que, bueno, tú sabes lo que pasó en la historia, él se volvió famoso, tal, yo estaba haciendo otras cosas. Me fui para Canadá, pasaron miles de años, o sea, estuve en Canadá 7 años, regresé. Y cuando estaba aquí en Colombia se me dio por escribirle a Guzzi. Saludarlo, para ver qué de la vida. Manito, y tiene el mismo número telefónico. El mismo número telefónico. Él sabe que esto se lo dije a él de frente. El mismo número telefónico, manito. Increíble. Y yo me quedé impresionado de eso que tenía. Y la misma humildad, manito. Él es un tipo bien sencillo. Uy, impresionante. Y supremamente talentoso. O sea, el man y tiene el reconocimiento de la gente. Ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo. Ha tenido la oportunidad de que su música suene por diferentes partes del mundo. Y no pierde su esencia. Exactamente. No y conservar el mismo número telefónico de cuando era pobre. Que ya eso es mucho. Ya eso dice muchísimo. Eso dice muchísimo. Ya eso dice muchísimo. Mira bueno, tú. Sí, yo creería, pues como concluyendo esta parte de la pregunta, que el dinero definitivamente te afecta en el Totalmente. Ego, te daña, tiene que afectar. Te puede, y tenemos que estar preparados. Yo por eso le pido a Dios que
que me guarde el corazón de la plata que voy a hacer de aquí en adelante. Porque ¡Wow! es que voy a ser rico, padre. O arte de plata. ¿Yo? Este podcast no va a dar plata. No, fíjate que también a manera de conclusión, nunca debemos hacer las cosas, nunca debemos hacer las cosas por amor al dinero. Porque ese es un mal sobre la tierra. Exactamente. No hay nada que te dañe más la cabeza que ser un tipo enamorado de la plata. Que tú todo lo que hagas lo hagas enfocado en plata. Esa es la gente que por lo general tropieza y vive frustrada. Exactamente. Y no disfruta nunca de lo que hace. Nunca es suficiente. Claro que sí. Estamos hablando pelado y raspado. Así es. Bueno, mi compadre Chay, hablemos, otra vez vamos a hacer énfasis con los músicos porque a mí me encanta darle a los músicos. No, es que tú sabes que nosotros no podemos hablar de otra cosa. Conocimiento de Los causa. músicos, hablemos de esos músicos que son súper egocentristas porque tienen buenos instrumentos. Ese que llega y se compra un pedal y engancha llamada desde el que mueve la silla de la iglesia hasta el pastor. Ven a ver el pedal que me compré. Que tenemos un personaje que compró pedal hace poco. Y entonces engancha el man. A mí me da mucha risa una vez, este es un cuento coloquial buenísimo de músico, cuento de músico de los buenos. Una vez de esas épocas en las que uno está en Bogotá y uno se queda sin músico, ya tenía la tal, entonces llega un man y me dice, manito, yo ahí tengo un conguero, le dicen Pindimbam Blues. ¿Cómo? Pindimbam No, Blues. ya con ese apodo estaba. Párale bola, ¿dónde va a terminar la historia? Entonces resulta, yo, manito, no me importa cómo le digan, dígale que venga porque necesito un músico jazz. Esta vaina ya está aquí. Manito, y llego yo y veo ese man armando, manito. Conga, bongo, yembe, cortina. Alegre, manito, eso había de llamador. cuanta vaina, manito. Y yo cuando veo ese CD, y yo, viste, y este ¿Qué man, nivel? ¿quién es? Este tiene que ser primo de los cuau. Manito, platillo, unos platillos caros, manito. crash de mano. Tal, de todo, shaker, de cuantas cosas. Imagínate, para esa época uno no estaba acostumbrado a un cajero, un conguero, con la conga ya está. Y yo contento, yo, manito, esta moña va a estar buena, dije yo, tal. Y entonces empezamos a tocar. Ping Ding Bang Blues. Toda la noche, nada más se sabía un solo corte. Ping Ding Bang Blues. No, qué malo, Oye, cada vez que yo escuchaba eso, la primera vez que lo escuché, yo quedé así como que, oye, parece el apodo del man ya. El conguero le dicen Pindimbam Blues. Bárbaro. Bueno, entonces, imagínate, manito, esa situación de esos músicos que tienen sus juguetes y ellos ya son la berraquera. Es que da la gran casualidad, yo no sé por qué. Discúlpame si tú eres uno de esos cristianos. Pero da la gran casualidad que la mayoría de los que tienen unas cosas así bien salvajes, unas vainas Los carísimas, juguetes más caros. resultan ser no tan buenos. André, me hiciste acordar la infancia otra vez. ¿Tú no te acuerdas la época cuando uno jugaba así en el parque, alguna cosa? El dueño del balón no sabía jugar fútbol. El que tenía los mejores uniformes de fútbol no tenía ni idea. Ese fui El yo. dueño- Yo era el dueño del balón. Yo también, a mí me compraban los balones caros. Eso, el Spalding, yo tenía Spalding de básquet, mejor dicho, eso era lo más Spalding, caro que había en el mi mundo. casa de fútbol. Yo tuve el del yo mundial. tenía los guantes, yo cuando salía Nah. a jugar, todo el mundo creía, no, Este tipo es- Steve Yuga. Y así pasa también en la música, así pasa también. Lo que pasa es que, bueno, yo también he conocido varios personajes por aquí. Nosotros conocimos uno, a Lucho, que tenía los juguetes, tienen esos juguetes y saca, no, mira, ahí saca la mejor guitarra, la más cara, los pedalboard, así que tiene ahí tienen hasta internet la pedalboard esa. Bárbaro. Contesta el WhatsApp desde el Distortion. Ese nivel. Y tú vas a tocar cualquier cosa y nada, no le suena. No le suena por más de que tengas la Fender más costosa. Porque sencillamente no se trata de los juguetes. Si no se trata del ego, ahora se va a tratar de los juguetes. Muchísimo menos. Tú no puedes basar el talento, no puedes medir el talento por las cosas que tienes. El talento es una vaina intangible. Y Claro. también
¿cómo se llama? Intasable, tú no le puedes dar valor, no cuánto vale tu talento, no, espérate, mi talento es invaluable. Si no lo puedes tocar, mucho menos lo vas a poder manosear, Tremendo. mucho menos lo vas a poder pagar. Ahora que podamos llegar a un acuerdo y pues yo te puedo cobrar esto por eso, pero el que pone el precio soy yo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente que tiene ese ego tan grande que entonces le ponen el precio como si fuese la última maravilla, ¿verdad? Pero eso es enfermedad también del corazón, viejo Andrés. Eso es un corazón lleno de ego. Eso no es más nada. Oye, manito, ¿y cómo afecta que esa persona tenga su superinstrumento, su ego? Y la cuestión es que nunca se refleja la buena música a través de ese buen instrumento. Uno no puede negar, porque obviamente no es lo mismo cuando tú tocas, digamos que el piano en un Casio, de esos... de los baratones. Firiflonky, que le llamo yo eso, Firiflonky. Todos tú cualquier vaina que hagas iba a sonar Firiflonky. Cuando tú te puedes comprar tu Roland, cuando tú te puedes comprar un mismo Yamaha de alta gama. O sea, obviamente hace mucho. Uno no puede negar que no. Pero primero va el talento. El talento. Si tú aprendiste en el Casio el ejemplo, y te suena el Casio, créeme que cuando te montes... Oye, yo recuerdo de las primeras veces que aprendí a tocar bajo. Había un bajo. ¿Aprendiste a tocar bajo? En la iglesia, manito. No, pero es que si tú supieras la historia de por qué a mí me tocó aprender a tocar bajo. Es que en la iglesia en la que yo estaba, eso ponían en disciplina a los músicos de un solo totazo. Entonces ponían al músico en disciplina y Andrea, apréndete a tocar bajo para que resuelva. Así me tocó tocar batería en una iglesia. Hay que volver a Yo tenía un baterista rebelde por ahí que se llama Aníbal. Me vas a dar idea, yo creo que va a tocar implementar lo de la disciplina otra vez. Claro, pues, maestro, póngalos a ver si Romario coge el piano por fin. Póngalos a descansar, maestro, póngalos a descansar para que vea usted. Usted no sabe que Romario está agarrando el piano desde el 2020. Mira. Dice, mano, ahora sí. Ahora sí. Este año voy a hacer el pianista que tú estás necesitando. Raspado peladita. Romario es el que está cogiendo la cámara en este momento. Roma, te voy a pulir en el piano como ese. Si él llega a editar esta parte, la ponemos por otro lado. Mucho nivel. Oye, párale bola. Que esto que viene, yo creo que esta es una pregunta confrontativa. ¿Confronta qué? ¡Tiva! ¡Wow! Manito, vamos a hablar de ese choque en el ego, que tú y yo hemos sido víctimas de eso. Ese choque en el ego de esos músicos que tienen talento, ¿verdad? Tienen talento y también... ¿Pero talento o talento? Talento. Y resulta, compadre, que llámese Dios, la voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios, o simplemente que no se tocó las puertas o no se lambió lo que se tenía que lamber. El caso es que no tienen ese respaldo ni en la fama ni en el dinero de acuerdo a su talento. Yo por lo menos conozco extraordinarios acordeoneros, extraordinarios músicos que están pobres, manito. En la llevadera no los conoce pero ni la mamá. Ese tema tú debiste dejarlo para otro podcast. Entonces, manito, hablemos de esa confrontación. Ese músico que tiene el talento y no tiene la fama y darse cuenta que otro personaje que no tiene el talento está mejor que él. Andrés, desahógate. Tocaste una tecla disonante. Hijo del turco. Pues. Entonces, fíjate que bien lo dijiste, somos víctimas de eso porque como te dije en nuestro primer encuentro, nosotros somos quizá yo creo que la última generación que necesitó ser talentosa para destacar. Claro. Y no quiero con esto decir que los demás no son talentosos, las demás generaciones, sino que para nuestra generación era absolutamente necesario ser muy bueno para llamar la atención, para tener la atención de la industria, del público. Para arrancarle los aplausos a la gente necesitaba, por lo menos en mi caso, si iba a cantar, tenías que cantar muy bien. Sí. O sea, no podía un cantante de medio pelo, con desafinaciones, con la voz que todavía sin educación, no ibas a destacar. Tú cantabas ahí en el baño y toda la cosa, pero nadie te iba a prestar atención, ni si pasabas un demo a una casa disquera, ni si publicabas un video, nadie te iba a prestar atención porque no había talento. Claro. Entonces en nuestra generación nos tocaba prepararnos sí o sí,
si ese era el camino que queríamos seguir, ¿verdad? Luego de esto, eso nos hizo tan buenos al punto de que entonces, cuando se fue cambiando un poco la dinámica de la industria de la música, nosotros somos también víctimas de eso, ¿verdad? Víctimas no del invento de prepararnos, sino de que ya no fuese necesario estar preparados. Tremendo. O sea que tú veías lo que tú decías ahorita, músicos sin preparación, sin ningún tipo o con un talento apenas en desarrollo, destacando mucho más que tú que estabas preparado, ¿verdad? Cógeme ese trompo en la uña. Difícil de lidiar con eso. Por lo menos yo creo al sol de hoy, aparte de que creo fielmente de que Dios no da puntada sin dedal con uno y que sus planes lo va a cumplir. Creo que nosotros, eso nos terminó sacando de la industria, André. Nosotros claro. no es que estemos retirados, sí, pero ya no hacemos música de esa manera. Nosotros hacemos música por pasión, para disfrutarla, más no para vivir como la mayoría de nuestros colegas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos sabíamos talentosos. ¿Por qué? Porque nos habíamos preparado, porque ya habíamos comido paja en el camino, ¿verdad? A punta de preparación, nos habíamos quemado las pestañas, habíamos trasnochado practicando, habíamos hecho largas jornadas de ensayo, habíamos codeado nuestro talento con gente mucho más talentosa que nosotros. Eso nos llevó a un nivel, ¿verdad? Entonces, al saber que tú tienes ese nivel, difícilmente te vas a poner a lambonearle a alguien de la radio, sí, a alguien de la televisión. ¿Por qué? Porque tú dices, pero yo soy tan bueno que no tendría por qué necesitar arrastrarme ante una persona para que me dé una oportunidad. Yo me merezco esa oportunidad. Claro. Y eso también es egocentrismo. Claro. Porque entonces... O sea, por el mismo ego uno no... Exacto. No, yo no me voy a andar... Usted no me va a venir a mandar a mí. No, señor. No, ya uno no se dejaba. Ya uno decía, no, pero ¿por qué me va a tocar? Yo no quiero ir a ese evento. ¿Por qué yo tengo que ir a un evento gratis si yo ya estoy cobrando X cantidad de dinero? ¿Por qué? No, porque es que es fulano de tal. A mí qué me importa que sea fulano de tal. Claro. ¿Entiendes? Yo sentía eso. Es que tienes que mostrarte. Hay veces que uno aprecia. Hay lugares donde tú quieres cantar. Sí. Donde tú quieres, así sea gratis. ¿Entiendes? Sí. Pero es porque tú decides. Sí. Cuando es porque te toca, entonces ya no lo disfrutas. Ya raya. Eso no necesariamente es egocentrismo. Eso es otra cosa. Eso es darte tu lugar. Darte tu lugar. Pero lo que decía ahorita, la tecla que tocábamos ahorita era que nosotros nos salimos de esa dinámica que es en la que está todo el mundo ahora, ¿verdad? Donde tú ya no importa si eres talentoso o no, lo que tienes que hacer es otra cosa. Lamentablemente. Por eso decía que era un tema para otro podcast, porque lamentablemente esto es un tema muy profundo. Lamentablemente hoy día lo que menos se necesita es talento para surgir en la música. Uy, qué tristeza que esa es la realidad. Pero hablando... ¿Sabe qué es más triste? Espérate, paréntesis. ¿Sabe qué es más triste? Lo más triste del asunto es que como ya no se necesita talento para pegar, entonces tú ves a los pegados sin talento y con ese ego, con esa arrogancia, y tú dices, pero ¿de qué se cree? Y si él no llegó ahí por talento. Y entonces uno empieza a orar porque descienda fuego del cielo y los queme. Y es malo. Pero párale bola, Chay, manito. Lo que quería decirte es, píntate esa vaina por dentro, porque es que a mí me ha pasado mucho. Te cuento que eso, cuando yo estaba en Canadá, más me pasaba aún. Ese bichito por dentro, y uno tiene que pedirle perdón a Dios por eso. Ese bichito por dentro de, ¿por qué este cotorro? ¿Por qué hablas con tanto veneno, Andy? Tienes que que sanar, Dios me humano. tiene que... Sáname, Señor. ¿Por qué este cotorro que no es tan bueno? Señor, no es tan bueno. ¿Y por qué él está allá y yo acá? O sea, esa es una cosa que... Hablando raspado y pelado, ¿sí me entiendes? Siendo 100%... Porque uno a veces no quiere decir... Y uno nunca lo comenta con nadie. Porque uno no es capaz de decírselo. Yo le aseguro que la mayoría de los acordeoneros que yo conozco, que son muy buenos, muy talentosos y no tienen el reconocimiento que deberían tener... En este momento no son capaces de decir a nadie, a mí me molesta que esta persona... Y la realidad es que sí, a uno sí le molesta. Sino que uno no lo quiere decir para uno no seguirse... Nunca vas a quedar bien hiriendo. Si lo dices. Eso no va a quedar bien. Nunca vas a quedar bien. Y de todas maneras no te va a sanar, pero sí pasa. No, entonces la cosa es esta. Porque yo me refugio, si te soy honesto, en lo que tú acabas de decir. Yo me refugio en, no ha sido la voluntad de Dios. O simplemente yo... no habría tenido la capacidad para soportar la fama, para soportar el dinero y esa cuestión, ¿sí me entiendes? En eso es en lo que uno se refugia y se guarda. Pero uno no puede negar que ahí está el bicho.
Ahí está el gusanito. Totalmente, totalmente. Tú lo ves, uno lo ve todos los días en redes sociales y ves tú, porque nadie publica los fracasos, ¿verdad? Solo tú ves el éxito. Entonces tú dices, ven acá. En serio era eso lo que yo tenía que hacer, entonces no me hubiera preparado nada, no me hubiera esforzado tanto. Pero André, lo que tú dices, un refugio para sanar, es estar tranquilos en que no se trataba de eso tampoco. Claro. O sea, la vida no se trata solo de que es por tu talento, de que es por tus relaciones, de que es por tu fama, de que es porque... No se trata de eso. Nosotros no vinimos aquí al mundo a eso. Claro. La gente no vino a eso. Nadie vino a este mundo solamente a ser reconocido y a ser aplaudido. Exactamente. Nosotros no vinimos a eso. Hay personas que tienen otro propósito. Eso es correcto. Nuestro propósito es absolutamente otro y lo tenemos claro. Claro. El mío es ayudar. Porque en eso Dios me ha bendecido muchísimo, guiando a los músicos a que sean mejores, a que crezcan. Y eso es una satisfacción. Y aunque es chévere el reconocimiento, no hace feliz tampoco. Exactamente. Entonces, hay que llenar las cosas, hay que llenar el corazón de lo que realmente importa. Y por eso estamos sanos. Y estamos en raspado y pelado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tírala toda, Chay! Ahora me toca a mí. No, me tienes preguntando aquí, tú no me pagas por preguntar, oye. Tengo la pregunta del millón, André. Esto lo tengo aquí atragantado en el pecho. Suena redoblante. Con respecto al egocentrismo, ¿qué hay de aquellos cristianos? Ahora no hemos hablado de nuestros hermanos. No hemos hablado de nuestra familia. Y hay que decir, nosotros no somos perfectos, ni nuestra familia es perfecta. Nadie es perfecto. Claro. Pero ¿qué hay de aquellos hermanos nuestros cristianos? Incluso, vamos a decir líderes. Sí. Vamos a decir adoradores. Artistas cristianos, evangelistas, profeta, sí. Pastor. Póngale el título que le quiera poner. Cualquier líder visible. Sí. Con su corazón lleno de ego. Versus el carácter de Cristo que se supone que es a quien seguimos. Exactamente. Yo le resto coherencia. Me parece que es algo que le falta coherencia, porque si Cristo, que era el rey del universo y tenía semejante humildad y semejante sencillez, ¿cómo así que la gente que vino a servir como nosotros, vinimos a este mundo a servir, tenemos el corazón lleno de egocentrismo humano? Escucha. Oye, y ese tema sí es delicado, ¿sabes? Porque daña corazones. Uy, ¿cuánto? ¿Tú conoces gente así? Claro, yo he conocido... Mira, hay personas que duele conocerlos porque es que... Y he escuchado esto en muchos podcasts, pero cuando tú lo escuchas, tú algunas veces piensas que es como chanza o... Como el pastor dice, eso no pasa aquí. No, sí, como que esas cosas no pasan acá. Pero sí es cierto que hay personas que conoces, artistas cristianos, con los cuales tú adoras, te quebrantas y tú te impresionas con sus letras y la cuestión, y los escuchas predicando en muchas partes y de repente tú... Al escuchar su testimonio, todos vienen de una historia. Ajá, y tú te sientes, oye, qué hombre de Dios, qué hombre de Dios. Y de repente cuando ya lo contactas y tienes que hacer la parte de la contratación, yo soy de las personas que considero que todas las personas son dignos de su trabajo. Sí, cada obrero es digno trabajo. de Yo literal considero que cada quien tiene que tener su trabajo, pero hay cosas que rayan en lo que está fuera de las cosas normales. Hay artistas cristianos que te piden cierto tipo de camionetas, o sea, una cantidad de exigencias que tú no las entiendes, que tiene que ser, si es en un hotel, tiene que ser el penthouse del hotel, que tiene que ser una camioneta de tal color, y si va a salir para no sé qué, tiene que ser la misma camioneta de otro color. Eso es una cosa que tú te quedas como que, pero ¿y esta persona qué es lo que le está pasando? ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó si Jesús entró a Jerusalén en un burro? No, y que tiene que ver una cosa, literal, son exigencias que dañan el corazón, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las cosas coherentes de que tienen que ver con Dios. Y la cuestión es que espiritualizan su ego. ¿Cómo? Repítelo, pollo Ira. Espiritualizan su ego, manito. Entonces resulta que mezclan esta cuestión porque no les cumplen sus requerimientos absurdos. Dicen que es que Dios les mostró que no pueden ir para allá.
Imagínate esta cuestión. Y dañan muchos corazones a través de esto, porque están representando a Jesucristo. Y en esa representación de Jesucristo lo que están diciendo es que estos somos nosotros, o todos los cristianos somos así. André, pero tú lo estás poniendo en las grandes ligas. Vamos a bajar. Vamos a bajarlo a las ligas menores. Bájale dos, porque en las iglesias, dentro de la iglesia tú dices, bueno, ven acá. Sí. Aquí todos estamos rotos. Sí. Aquí todos estamos en reparación. Sí, señor. Porque a la iglesia perfecto no hay. No. O sea, ¿para qué si ya yo estoy perfecto, para qué voy a la iglesia? Si yo no estoy enfermo, ¿para qué voy al hospital? Si yo no estoy loco, ¿para qué voy al psiquiátrico? Claro. A la iglesia vamos gente rota. Entonces, ¿de qué te las tiras tú? Si tú estás roto igual que yo, si tú estás en reparación igual que yo, ¿por qué espiritualizas tu ego, como dijo el siervo? No es coherente tampoco. No es coherente. Nosotros venimos aquí para servir, no para ser servidos. No para que el culto se trate de que es que yo soy el servidor más pro y que yo soy el único excelente y que lo que tú haces está por debajo de... Mira, ubícate. Si nosotros somos cristianos, nosotros decidimos ser cristianos. Claro. André, nuestro cristianismo debe estar enfocado. Sí. Primeramente en Cristo, lógicamente. Claro. Y si tú eres seguidor de Cristo, tienes que ser seguidor y reproducir su humildad. Oye, te tienes que imitar su humildad y basarte en la palabra. Ahora que dice eso, me acabo de acordar de esos cuentos de pelado. Resulta que en la iglesia, tú sabes, cuando estábamos creciendo espiritualmente, estaba el combo de los amigos que andábamos en bicicleta y todas las cosas y éramos recocheros. Y recuerdo tanto que uno de nosotros le dieron la oportunidad de predicar en un ayuno. ¿Oíste? Entonces este personaje predicó en el ayuno, pero lo gracioso fue que como 3-4 días antes el hombre empezó a ir a cada servicio de la iglesia con corbata. ¡Ay! Se montó en la película. Y entonces ya no nos hablaba, o sea, cambió con nosotros porque le tocó predicar. Ya no estaban a su nivel. Ay, Dios mío. Y la prédica obviamente fue un desastre. Entonces, claro que sí. Hombre, Dios lo ayudó. Todas las prédicas son edificantes, ¿cierto? Pero usted sabe esas cosas, esas trabas que empezó a pedalear, que no sé qué, que se confundió de versículo. Ya no era Génesis, sino Géminis. Entonces, resulta que después de eso volvió a la humildad, se quitó su corbata y volvió a andar a pie descalzo con nosotros. No. Pero oye, eso es más triste. ¿Cuánto daña el corazón de una persona eso? Claro, el asunto de... Y yo fíjate que es triste porque significa no entender que es que Dios te está usando. Así es, para traer, según la teoría, nosotros estamos ahí para servir, para traer almas a Cristo. Exacto. ¿Verdad? Pero tú te imaginas una persona que no conoce el sistema eclesiástico, sí, claro, que no es practicante, ¿verdad? Y va por primera vez y lo que encuentra es un poco de gente egocéntrica ahí, un poco de gente altiva, un poco de gente que no domina sus emociones. Eso hace lo que tú estás diciendo, dañar corazones. Entonces, familia, en conclusión, un corazón lleno de ego, en un corazón lleno de ego no cabe Cristo. Tremendo. En un corazón lleno de ego no cabe Dios. Entonces, para que Dios pueda vivir en nuestro corazón, es necesario que el ego se salga. Sí. Necesitamos que no sea el centro. Hay que tener amor propio, pero egocentrismo no va. En el centro del corazón tiene que estar Cristo. Así es. Y con esa frase nos despedimos. Chao, chao. Hasta la próxima. Y esto es Raspao Pelao.